Bien, pues vamos a tener una meditación y quiero que sea breve en la palabra de Dios, saludando a todos los que nos están viendo por las redes, también a todos los que estamos aquí presentes. Mirad, hace unos días la cristiandad entera conmemoraba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, ya que estamos un poco alejados de ese domingo, vamos a valorar la importancia de este suceso como personas que creemos en un Cristo vivo y resucitado de entre los muertos. Dice Pablo que nuestra fe sería absurdo si Cristo no hubiera resucitado. Estaríamos creyendo en una quimera, un mito. Algo tan importante como la resurrección tiene que ser un requisito para que el creyente obtenga salvación. No que la obtenga porque te la ganes, pero es necesario creer en la resurrección del Señor, porque bien lo dice la palabra. Y hoy, pues, quiero plantear un tema que trata de el periodo que transcurre entre la resurrección del Señor y su ascensión a los cielos. ¿Qué pasó en todo ese periodo? ¿Qué pasó en todos esos días? Esos 40 días que estuvo el Señor Jesús. Esos 40 días que estuvo Jesús presentándose, apareciéndose a personas, apareciéndose a sus discípulos. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos como testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Claro, la argumentación de Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y Cristo no resucitó. Si fuera así, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, que la creencia en la resurrección de Jesús también está ahí para el perdón de los pecados, junto con las doctrinas y todo lo que, la enseñanza que nos dejó el Señor. Estamos aquí reunidos en esta mañana. Todos os acordáis que de chicos hemos ido a la escuela y de mayores. Y algunas veces decían, bueno, ¿y esto para qué me va a servir a mí en la vida? Yo no utilizar el teorema de Pitágoras casi nunca. O, bueno, algunas veces por curiosidad. Pero hay un montón de principios que nos han enseñado en la escuela que no los hemos utilizado nunca. O saber la distancia que hay de la Luna a Marte. Bueno, pues, que es curioso, sí, indaga sobre esas cosas y las quiere aprender. Dijo alguien, y esta frase, pues casi que yo la suscribo al 100%, que la cultura es lo que nos queda después de olvidar lo que hemos aprendido. O sea, aprendemos un montón de cosas, pero nos queda ahí luego un pozo, y no solamente de los libros, sino de la propia vida, de la experiencia, nos queda ahí un pozo, y eso es la cultura que una persona puede tener. Ay, esa persona tiene mucha cultura. ¿Por qué? Porque ha aprendido muchas cosas, sí, pero lo que se le ha quedado, lo que no ha olvidado, eso es realmente lo que le vale. Lo que ha olvidado ya no sirve. Entonces, si esto lo llevamos al terreno de la fe, y yo os preguntara, ¿qué sentido tiene que Jesús se apareciera a muchas personas después de su resurrección? Bueno, se hubiera aparecido a Pedro o a los discípulos y se acabó. Pero se apareció más gente. Se apareció, hay una lista larga. Algunos cuentan algunas por doble porque dicen, bueno, si se apareció Pedro aquí y luego se apareció allí, ya son dos. Bueno, vamos a decir que el hecho de que los evangelios no estén plenamente de acuerdo al 100% entre las apariciones cronológicas del Señor Jesucristo no indica que sea falso, no. Lo que pasa es que para entender también los escritos antiguos, ellos a la cronología, al orden de desarrollo de las cosas, no se le daba tanta importancia como al mensaje que ellos tenían. Entonces puede ser que para Juan la aparición a María Magdalena fuera la segunda y para Lucas fuera la primera, por poner un ejemplo. Así que todos recordamos estas cosas. ¿Y por qué? ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué el Señor tuvo que aparecerse a tanta gente después de la resurrección? Y alguno me puede decir, bueno, pues fue una prueba fehaciente,
fue un hecho incuestionable que estaba resucitado, que había resucitado de los muertos. Pero todas tienen algo en común. Todas tienen algo en común. Y vamos a ir viendo los evangelios a ver lo que nos dicen. Porque, por ejemplo, la palabra resurrección no aparece en los originales. La palabra resurrección no aparece en los originales. Y la Reina Valera, que es una buena traducción, la Reina Valera, que es una buena traducción reconocida por muchos lingüistas, pues muchas veces lo traduce como resurrección cuando en realidad lo que dice es levantarse. Ahora hay dos palabras que para los que les gusten estas curiosidades lingüísticas, pues hay dos palabras que hablan de eso y podéis consultarlo en algún diccionario interlineal del Nuevo Testamento en griego, y aunque no sepamos plenamente el significado, pero la palabra sí la vemos. En primer lugar, un verbo de los que se usa es anastinai. Su sustantivo sería anastinasis, pero el verbo es anastinai, que es sentido y significa literalmente ponerse de pie. Ponerse de pie. Pero hay otro verbo, egerein, que tiene sentido de despertarse y levantarse después de un sueño. Y estos son los dos verbos que se usan para hablar de la resurrección de Jesús. No dice la palabra resurrección, que ya se traduce luego más tarde, sino que esta es la palabra que se emplea en los originales. Y ahora bien, Jesús le dijo muchas veces a los discípulos, ¿verdad?, que Él se levantaría de entre los muertos. Y eso lo dice uno que está vivo y no le ve sentido. Y si dice solamente levantarse, pues te crees que, bueno, porque te has echado un rato y después te levantas. Pero si ya dice levantarse de los muertos, ya va tomando otro matiz y ya va viéndose otra perspectiva. Pero la mayoría de los discípulos, como vosotros sabéis, muchas veces no entendían las cosas. Y el Señor Jesús le habría dicho veces que se levantaría de los muertos. Muchas veces. Y además, cuando la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, dice el Evangelio de Mateo, que en aquel tiempo muchos de los santos que habían muerto se levantaron de las tumbas. Y ahí usa la palabra precisamente esa que hemos dicho. Se levantaron de las tumbas. Luego volvieron a morir. Pero después de ese hecho espectacular, histórico, sin igual, que fue la muerte en la cruz del Calvario de Jesús, después de eso se levantaron muchos de los sepulcros. Y aquello asombró a las personas. Y la palabra que usa es levantarse. Pero los discípulos seguían sin tener claro esto de la resurrección. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Y vamos a ver una escena muy bonita. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21. El Evangelio de Juan, capítulo 21, nos dice lo siguiente. Y vamos a empezar del 1 al 19. Juan 21, del 1 al 19, dice así la palabra. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Fijaros, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Eran pescadores profesionales, ¿eh? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Como si le hubiera dicho simpáticamente: chicos, ¿tenéis algo de comer? Y él les dijo, y ellos le dijeron: no. Y él les dijo: bueno, pues echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y entonces dice que ellos la echaron y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, que esto es Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Y otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos, es decir, estaban a 90 metros de la tierra. Al parar en tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan, y Jesús les dijo: traed a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de tierra llena de grandes peces, 153 grandes peces, ¿eh? Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dijo asimismo el pescado, y les dio. Esta era la tercera vez, dice el evangelista Juan, que se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo ya una tercera vez: hijo de Simón, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Fijaros qué imagen, las túnicas, cuando se quitaba el cíngulo, se quitaba el cinturón, que diríamos hoy, o la banda, extendía los brazos para que otro tuviera que apretarle ya el cinturón para que la túnica no fuera suelta, no fuera bailando. Y le estaba dando ya aquí a entender. Pero hay aquí cosas muy interesantes. Le estaba dando a entender a Pedro cuál sería su muerte. Le pregunta 3 veces. Pedro negó al Señor 3 veces. Esta era un contraataque, por así decirlo, para hacerle reflexionar a Pedro. Porque Pedro estaría muy cortado allí. Porque estaba viendo a Jesús, le estaba diciendo Juan a Jesús, y no, como que no quería reconocerlo. Como que estaba haciéndose un poquillo despistado. Pero hay aquí cosas tan importantes como que esto ocurre en el mar de Tiberíades o mar de Galilea, que fue el mismo sitio donde Jesús los llamó a ellos y les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Y ahora ellos, después de la resurrección, vuelven a su lugar de origen. ¿Qué estaban pensando? ¿Habían vuelto a su profesión? ¿Ellos pensaban que ya estaba todo terminado? Bueno, pues Jesús se aparece ahí, en ese lugar, y no fue un hecho fortuito. No fue un hecho fortuito, fue un hecho intencionado. Jesús se apareció allí y le dijo: mira, ya no sois pescadores de peces. Yo os llamé para que fuerais pescadores de hombres, y esto está en vigor. Le dijo: y ahora, ¿habéis estado toda la noche y no habéis pescado? Nada. Ahora yo os digo, echad la red por la otra parte. Y ellos, con todas las dudas, con todas las cosas, dijeron: ¿y este qué sabe de esto? Hicieron lo que les dijo. ¿Y cuál fue el resultado? Un montón de peces. Yo no sé si comerían a ellos solos o le darían luego ya a la gente que había, pero ya no nos lo dice la palabra, pero con esa cantidad de peces tendrían para una buena comida. Pero fijaros que hay una cosa que al principio no conocen a Jesús. Tú puedes estar 3 años siguiendo a una persona y que luego no la conozcas. Tú puedes estar 3 años aprendiendo de una persona que te está diciendo cosas importantes y que luego llegue y ¿este quién es? Claro, podéis decirme, es que el cuerpo de Jesús ya estaba glorificado. Pero bueno, algún rasgo. Porque a los de Maús le pasó igual. Tampoco. Ellos volvían ya a su camino. Y dijeron: bueno, pues 3 días llevamos en Jerusalén y no ha pasado nada. Y entonces Jesús tuvo que explicarles allí. Tuvo que recordarles otra vez. Tuvo que decirles otra vez lo que era la historia. Y ellos ya por fin lo reconocieron cuando él partió el pan.
Juan le reconoce, no sabes por qué, pero Juan le reconoce, mira, este es el Señor. No nos dice la palabra, no nos da detalles, pero Juan lo reconoce. Y Pedro, allí en esa misma situación, es restaurado. El Señor Jesús le dice, Pedro, ¿quién soy yo? ¿O cuál es lo que, quién dices tú que soy y si me amas? Le preguntas 3 veces. Y preguntar 3 veces una cosa ya te genera un poquillo, ya dices, bueno, es que no confía de mí. Me dice, oye, ¿tú has entregado el paquete que te di a tal sitio? Sí, lo he entregado. Le pregunto otra vez, oye, pero sí. Y otra vez, oye, pero sí lo sabes. Y aquí lo reconoce y dice Pedro, sí, tú lo sabes. Y ahora el Señor le está recordando que esto está ocurriendo en el mismo lugar donde le dijo, seguidme, y dejaron toda la red y todas las cosas. Y le siguieron. Y en ese mismo sitio le dice, venidme a mí y os haré pescadores de hombres. El llamado a la extensión del reino de Dios. El llamado a la extensión del Evangelio. El llamado a la proclamación de las buenas noticias de salvación. Y al final, cuando ya le dice, mira, vas a llegar a un punto que ya no vas a ser tú, ya te van a llevar. ¿Qué le dice? Sígueme. La misma palabra que se registra cuando los llamó allí a la orilla del mar de Galilea, que era un mar interior, un mar vivo, no como el mar muerto, porque este mar de Galilea tenía entrada de agua y salida de agua, mientras que el mar muerto solamente tenía entrada de un río medio, ya casi seco, como el río Jordán, pero no tenía salida. Y entonces es un mar muerto porque por la evaporación, por la salinidad y por tantas cosas como coinciden en esa zona geográfica, es un mar absolutamente muerto. Pero el mar de Galilea tenía vida, fijaros, tenía peces, y peces buenos de comer. No estaría contaminada las aguas tanto como están ahora. Y el llamado de Jesús es clarísimo. Las apariciones de Jesús, como aquellas mujeres que llevaban ungüentos para embalsamarlo el domingo, porque el sábado era día que no se podía hacer eso, y fueron esas mujeres fieles y fueron al encuentro de Jesús y ya encontraron que no estaba ya allí. ¿Y cuando se aparece a los discípulos y no estaba Tomás? Se aparece a ellos y al domingo siguiente se aparece y está Tomás. Y a Tomás, que tantas veces lo hemos maltratado de incrédulo, de desconfiado, pues no. Cuando llegó el Señor le dijo, mira, Tomás, aquí están mis manos y aquí está mi costado. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Dio la confesión más grande de fe que ha podido dar ningún discípulo en ese tiempo. Dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás creyó lo que únicamente que expresó sus dudas, pero es que las dudas las tenían todos. Pero Tomás fue sincero, dijo lo que pensaba. A veces no hemos tenido dudas de las cosas. A veces no tenemos conflictos interiores nosotros y tenemos dudas y no nos atrevemos a expresarlas porque no vaya a ser que digan, mira, este no tiene fe. No, si la fe no consiste en eso. La fe consiste en cuando no sabes una cosa, preguntarla. Y Tomás no se lo creyó. Y muchos no se lo creerían porque dice, la misma palabra lo dice, pero él lo expresó. Y entonces él, cuando el siguiente día primero de la semana se le apareció Jesús, pues él reconoció y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Veis lo que significan esas palabras? Esa palabra es algo tan importante. Yo tengo aquí una lista de las apariciones, antes de continuar adelante. Fijaros las apariciones que se registran en los evangelios. La primera que se aparece a Jesús es a María Magdalena. Esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 20. También a las mujeres que iban al sepulcro y les encarga el Señor que vayan y se lo digan a los apóstoles. Después se aparece a Pedro. Después se aparece a los discípulos de Emaús, a los apóstoles, no estando Tomás, otra vez a los apóstoles, estando Tomás, a los discípulos estos del mar de Tiberíades, y en otra ocasión se parece a más de 500.
Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Se aparece 500. ¿Quiénes eran estos? ¿Dónde había una reunión que hubiera tanta gente? Pues no lo sabemos. No lo dice la Biblia, pero dice que esta aparición en colectivo también estaba representando espiritualmente la unidad de la Iglesia. En la carta a los Corintios también se aparece a Santiago. Nos dice Pablo que se aparece a Santiago, probablemente su hermano, líder y obispo de la Iglesia en Jerusalén. También se aparece en la ascensión. Y al último se le aparece a Pablo cuando lo derriba del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Así que todas estas cosas están fidedignamente registradas en los evangelios, no para nuestra curiosidad, no para que nosotros sepamos más, sino esto nos está dando un mensaje clarísimo de que este mensaje nos afecta plenamente a nosotros. Nos afecta plenamente a nosotros porque el Señor Jesús los estaba preparando a los discípulos para la extensión del reino, para la creación de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Los estaba preparando. Y esa preparación ha seguido a través de los tiempos hasta nosotros hoy en día. O sea que a mí me afecta directamente. Y que yo tenga pruebas de personas que dieron su vida, no por un mito, sino por una realidad, como fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a mí me refuerza la fe. No necesita la fe ser reforzada, evidentemente, pero si me da pruebas la palabra, pruebas reales, pruebas serias de que Jesús resucitó de entre los muertos, para mí eso tiene que significar mucho, porque mi compromiso depende mucho, en muy buena medida, en gran medida, mi compromiso con la fe y con la Iglesia depende mucho de que yo acepte y crea la resurrección corporal de Jesús. Hoy en día hay muchas desviaciones del cristianismo que están presentando la resurrección como algo espiritual, algo que realmente no sucedió como lo cuentan los evangelios, pero aquí hay testimonios claros para nosotros. Fijaros que los apóstoles habían estado 3 años con Jesús, aprendiendo en el ministerio público. Habían recibido, dicen los eruditos, y todos lo vemos a simple vista, el mejor curso de formación que se puede pensar, la mejor carrera. Habían aprendido a interpretar las escrituras, no como la interpretaban los fariseos y los escribas, sino las escrituras interpretadas en espíritu y en verdad. Habían aprendido a orar. El Señor los enseñó a orar. Con las bienaventuranzas habían aprendido cuáles eran los requisitos para formar parte y cuál es la conducta y tiene que ser la actitud de el ciudadano del reino. El Señor los mandó también a evangelizar. Y ahí, si tuviéramos que ponerle nota, ahí regular. Porque cuando volvieron, le dijeron: Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. ¿Y sabéis lo que le dijo el Señor? No les dijo muy bien, sino le dijo: mejor es que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Mejor que echar demonios. ¿Por qué? Es que ellos presentaron hazañas, pero tampoco hablaron que se había convertido nadie. O sea que muchas veces tenemos que valorar también esto. El Señor los mandó a predicar. Y ellos se extrañaron, se maravillaron de que en su nombre habían echado fuera demonios, pero el Señor dice: sí, pero lo importante es estar inscrito en el libro de la vida. Ahora, los discípulos tienen, cuando llega el momento de la ascensión, llegan allí, Jesús está en el monte aquel con ellos y se va a despedir de ellos. ¿Y qué les encomienda? Lo que llamamos la Gran Comisión. Le encomienda ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Primero en Jerusalén, después en Samaria, después en toda Judea y en los últimos confines de la tierra. ¿Sabes que en esos círculos concéntricos estamos nosotros también? Estamos nosotros también, porque nos ha llegado el Evangelio. Nos ha llegado el Evangelio del Señor. Y el Señor está diciendo, como le dijo a Pedro: sígueme.
Y el Señor nos está diciendo que haciendo su voluntad las cosas irán bien. Como aquellos cuando les dijo echar la red por aquel lado. Y no a vuestra manera, sino echarla conforme a lo que yo os estoy diciendo. ¿Qué beneficio me trae a mí esto? ¿Qué me aporta a mí hoy, en el siglo XXI, con inteligencia artificial y todas estas cosas que tenemos ahora? Pues me da paz en medio del miedo. Sabéis que cuando se aparece a los discípulos, en Juan 20, 19, ¿qué les dice lo primero? La paz sea con vosotros. Yo me gustaría que si un día soñáramos que el Señor entraba aquí en la iglesia, no nos reprochara, sino que dijera la paz sea con vosotros. Porque eso me da paz, eso me da sosiego, eso me da seguridad. Incluso los momentos de ansiedad, de duda, de persecución, la paz del creyente viene de Dios y no de las circunstancias. Me da valor para quitarme el temor y creer. Tomás dudaba, ¿verdad? Hemos dicho, Jesús le dio la oportunidad de creer. A veces lo hemos dicho nosotros, y muchas personas en su testimonio personal han dicho, Señor, demuéstrame que estás ahí. El Señor ha visto la oración sincera de esa persona, que no dudaba, sino que quería reforzarse. Y el Señor lo ha llevado al conocimiento de la verdad. Me da restauración. Cuando le he fallado al Señor, cuando Pedro lo negó también, a mí me da esperanza, porque me da la esperanza del perdón y ya no existe ese fracaso último del ser humano, sino que me da perdón y nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Me da la seguridad de una misión clara, de un objetivo claro. Los creyentes estamos llamados a compartir la fe del Evangelio en todo momento con los medios que tengamos al alcance y de la manera que el Señor nos guíe. El hecho de la resurrección de Jesús y que yo sepa que Jesús está físicamente intercediendo por mí me da seguridad para todos los días de mi vida. Me da esperanza, porque la resurrección la contemplamos como una victoria. Incluso después del sufrimiento, después de todo lo que Jesús tuvo que pasar en la cruz, la resurrección es la culminación de todos los hechos profetizados en la persona de Jesús, en ese sacrificio en la cruz del Calvario en favor nuestro. Así que fijaros la importancia que tiene las apariciones del Señor Jesús después de su resurrección hasta el momento de su ascensión. Hasta el momento de su ascensión, cuando les encomienda ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo nos dice que si creemos en Jesús y en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos, seremos salvos. Es algo importante que nos creamos, es algo importante que aceptemos en nuestro corazón, no una mera teoría, sino decir, Señor, yo sé que tú has resucitado. Yo sé que no estás aquí físicamente, pero tu Espíritu Santo sigue guiando a tu iglesia. Yo sé que tu resurrección y que tú te hayas aparecido a tantas personas después de esa resurrección gloriosa, a mí me da tranquilidad, a mí me da paz, a mí me da identidad, a mí me da un porqué, a mí me da una esperanza. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana y no hay ya nada que anunciar, así que yo le pediría a Pablo que nos despidiera en oración. Sí, te damos gracias por este día porque hemos podido tener el culto y te damos gracias por la dedicación que ha tenido aquí. La formación en tus manos en este día. Amén, Señor.